maestro Ricardo Peralta, porque hay muchos temas. Antes de abordar el tema de las próximas elecciones, sobre todo en la Ciudad de México, le quiero pedir su opinión acerca de esta nueva campaña contra la mañanera, en la que desafortunadamente hay voces pues muy progresistas que no sé si decir están chafeando o están calculando mal el momento de criticar la mañanera. Desde tiempos de Broso, desde tiempos de Loret, hemos dicho que hay una intención de acabar con la mañanera, levantando falsos. Ayer leíamos la columna de Jorge Cepeda Patterson. Muchos se me enojaron, decían que estaba exagerando cuando decía que hacía mal Jorge Cepeda Patterson en ponerse en el mismo saco de los Rivapalacio. Bueno, pues ahí le va. Hoy Rivapalacio, hoy Rivapalacio. La propaganda ya no alcanza. La propaganda del gobierno ya no está dando resultados. La propaganda está dejando de ordenar la realidad para la mayoría de la población, pasando a ser percibida como un intento de manipulación. La mañanera es un lastre. No, no es Cepeda Patterson, es Raimundo Rivapalacio. Cepeda Patterson dice que la polarización desde la mañanera es culpa de los amarranavajas, pero como nos mete a todos en el mismo saco, por eso digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? Como dice Martinoli cuando está narrando a, 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 junto a Jorge Campos y a Luis García. Dice Raimundo Rivapalacio, la mañanera es un lastre. No es lo mismo que el actor central de ese circo sea un vago que aprendió en el PRI el arte de la elasticidad como lo es Andrés Manuel López Obrador, que Sheinbaum, que no tiene esa formación, ni la cara dura o la capacidad histriónica para salirse del hoyo con una broma o dejar que todo se le resbale sin mostrar su nerviosismo o su mal humor. El exceso de exposición ya no le genera inmunidad. Audiencias que antes reaccionaban positivamente empiezan a ignorar o incluso rechazar activamente los mensajes. Es el fenómeno de ruido blanco, la propaganda sigue, pero ya no impacta. Pues a mí lo que se me viene a la mente es que le sigue ardiendo a toda esta clase política y de la prensa que se siente iluminada, tocada por Dios, le sigue ardiendo que no sean ellos los que dicten los temas y que sea la mañanera el espacio del debate, eh, un ejercicio de libertad de expresión en donde se les refute, se les exhiba por sus mentiras, en fin, para entrar, porque vamos a hablar del proceso del 2027, en donde también las mañaneras, en donde también las narrativas serán importantísimas. Tu opinión, mi querido maestro Ricardo Peralta, ¿cómo estás? No te escucho, hermanito. Perdóname. A ver si le prendes allá al micrófono. A ver, Ceci, ¿soy yo? Perdóneme, Ceci. ¿Soy yo o es Ricardo? A ver, que le pique A en el ver si me botón. escuchan, me Ahí, escuchan, me escuchan. ahí te ¿Me escucho. escuchas mejor? Sí. Bueno, una disculpa. Te decía que, como siempre, mi querido Vicente, empiezas estas pláticas con el machete desenvainado. Ya no es la espada, es el machete desenvainado, hablando de temas que a todos nos interesan. Mira, hay que ubicar cuál es la intención de un comentario como el que hace el personaje, más allá del contenido que hay que tomar en consideración, quién es el emitente del mensaje. Imaginemos un escenario donde se reúnen en una especie de cuarto de guerra diversos personajes de la oposición, diversos voceros de la oposición, para hablar de las narrativas que tienen que colocar en el ambiente político, en la opinión pública, porque todos se han ido desgastando muy rápidamente. Hace apenas 72 horas el tema era el AIFA. Hace algunos días han tratado de refritear temas como el huachicol, han hablado acerca de la reforma electoral,
y han visto que los temas que toca la oposición y que son posicionados en sus medios de comunicación, ya no podemos hablar de manera plural los medios de comunicación, no, en sus medios de comunicación tienen la intención y son medidas los posicionamientos, cuánto tiempo permanecen en la opinión pública. Imaginemos ese escenario. ¿Qué les está pasando a los voceros y a los comunicadores de la oposición? Que no logran mantener los temas en la opinión pública porque las mediciones de impactos, de miles o millones de impactos, no son suficientes porque los impactos son de bots. Las replicaciones orgánicas de personas reales, de carne y hueso, son mínimas. Por eso se caen muy rápidamente. Tienen, sin duda, un impacto importantísimo, ficcioso. ¿Por qué? Porque son también calculados con base a los impactos de los propios robots. ¿Qué significa esto? Que dentro de los programas que tienen de inteligencia artificial, venden que llegaron a tantos millones de personas, incluso en el extranjero. En ese cuarto de guerra, donde se deben de reunir diversos actores, comunicadores de la oposición, dejámoslo esto muy claro, no son periodistas orgánicos, no son periodistas profesionales, son contratados por la oposición, que tiene esto ligas más allá de nuestras fronteras, y que llegan también a comunicadores locales, y estoy hablando de comunicadores locales en los municipios, o sea, estoy hablando de comunicadores nacionales, comunicadores estatales y que llegan hasta los municipios con una misma directriz, con un mismo presupuesto, con presupuestos locales también, de algunos actores de oposición que se ven en este momento acorralados. ¿Quiénes son los patrocinadores? Es la otra pregunta. Nacionales. Los internacionales ya sabemos de dónde vienen. Sabemos que incluso hay ofertas atractivas de gobiernos extranjeros para posicionar temas. Eso ha sucedido hace décadas en el mundo, no solamente en México. Después vienen los patrocinadores nacionales. ¿Quiénes? Pues evidentemente la oposición. Pero hay particularmente algunos que están en este momento sumamente acorralados y que tocan el botón rojo de emergencia para posicionar rápidamente temas que en la narrativa nosotros que no somos de oposición también repetimos. Pero ¿cuántos de nosotros los defendemos o nos subimos a defenderlos? En la mayoría de los casos no vale la pena defenderlos. ¿Por qué? Porque abonamos a que esa narrativa de ellos tenga impactos. Hay que defenderlos, sí, con una estrategia, con una intención, como el caso que expones, querido Vicente, acerca de esa narrativa. La mañanera no tiene el impacto que tenía con López Obrador. Esa es la narrativa. Hay que denostar la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no tiene el mismo impacto en las mañaneras. A ver, partamos de algo. ¿Tendrá la misma presencia la presidenta Claudia Sheinbaum en el exterior que el presidente López Obrador? Evidentemente es totalmente distinta. La presencia internacional de la doctora Claudia Sheinbaum es gigantesca por sus características. Es una mujer que habla un perfecto inglés. Es una mujer que tiene una trayectoria académica totalmente distinta a la del presidente López Obrador. Y a ella le ha interesado reunirse con líderes de otros países. Frecuentemente se reúne con empresarios inversionistas del más alto nivel en Palacio Nacional, que ese también es un mensaje. Han venido a verla a Palacio Nacional presidentes de potencias mundiales. Y al interior, y la política interior, ¿quién ha venido dando la cara? ¿Quién ha participado en las reuniones? La presidenta. ¿Tiene el mismo impacto y la misma forma de hacer? Es diferente. Por la formación, por el origen incluso del propio nacimiento, el acento mexicano diferente, la cercanía con la universidad y con los universitarios, la cercanía con los jóvenes, la cercanía con los niños. Es decir,
ciertamente son estilos. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Y dentro de la narrativa de la mañanera también han sido distintas. Entrar en la dinámica de que no tiene el mismo impacto, si no tuviera el mismo impacto no hablarían de ello. Tiene un impacto distinto, pero por supuesto que ha puesto la agenda nacional y lo sigue haciendo, porque esa finalmente es la intención de la mañanera. El objetivo de la mañanera es dictar la narrativa de la política nacional todos los días. ¿Ha tenido ese efecto en el tiempo de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Por supuesto que sí, absolutamente sí, si no, no sería tema. Si no, ni lo hubieran mencionado como, ¿qué tema posicionamos los de la oposición? Pues hay que hablar de la mañanera. ¿Por qué? Pues porque es un vehículo extraordinario de difusión nacional para posicionar los temas que le interesan a la opinión pública. Y porque se vienen las elecciones también. Es correcto. Entonces, la narrativa de ellos es, vamos a pegarles por ahí porque es el principal medio de difusión nacional que impone la agenda nacional para todos los medios de comunicación tradicionales, medios electrónicos, aún con la ofensiva que viene desde el extranjero, con la ofensiva y el patrocinio de los cabezas de vaca y de los aureoles y de los madrazos me refiero a Roberto Madrazos, pero hablándolos en plural. Y los otros también. Los otros también. Pero es eso lo que ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Adelantarnos, dar un paso adelante y hablar sobre el tema. Por ejemplo, el tema del AIFA. Yo he ocupado el AIFA, yo he ido con mi familia al AIFA, además de que es mucho más barato, además de bonito, además de premiado, además de cómodo y de útil. Hay que hablar de ello. Fue el señor Federico Doring con sus shorts y su vestimenta de Chabelo al AIFA a hacer un video hablando de que no había nadie, que no pasaba nada. Pues sí, si vas a una hora y con videos del pasado, el que utilizó videos del pasado, de cuando todavía no concluían las obras, fue él. Y lleva sus periódicos como si estuviera sujeto a una detención o estuviera privado de la libertad para según él, hacer constar de que estaba ahí en tiempo real. Pues no hay continuidad en los videos. El que editó los videos fue él. Yo estuve ahí el fin de semana y estaba atiborrado de gente. Me dio muchísimo gusto saber que un aeropuerto de esa magnitud compite con los aeropuertos más importantes de Latinoamérica, como por ejemplo en materia de carga con el Dorado de Colombia, o con los aeropuertos de Perú, o con los aeropuertos de otras partes del mundo, como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que es gigantesco, que tú conoces muy bien, entre otros aeropuertos de esas dimensiones, y además con una capacidad de crecer hasta dar servicio a más de 80 millones de pasajeros en los años por venir. Tiene una capacidad de expansión tremenda, hay terreno por todos lados en el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, se les van acabando las argumentaciones a la oposición, y es por ello que esa nueva narrativa y otras más que van a seguir en la lista de prioridades de la oposición, imagínense, su prioridad en los temas de narrativa para efecto de publicitarlo en los medios de comunicación es la mañanera. ¿Qué pasa con ello? Que la gente va a ver la mañanera, que la gente va a escuchar a la presidenta, que la gente va a tomar en consideración las narrativas de la presidenta y del gobierno de México, porque ha sido uno de los países que con más dignidad, con más inteligencia, pero sobre todo con toda valentía y patriotismo, ha enfrentado estos embates que ahora estamos en tiempos de una paz muy frágil en el mundo. Pero México ha sobresalido internacionalmente por tener una presidenta que ha sabido defender a México con mucha entereza, con mucha inteligencia. Es verdaderamente una condición que nos debe llenar de orgullo. Y esto lo digo para propios y para extraños. ¿Qué pasaría si hubiéramos tenido un gobierno, imagínense ustedes, otro caso hipotético, como Xóchitl Gálvez?
o Lili Téllez, o bueno, hablando de personajes que han querido aspirar a esa primera magistratura, Ricardo Anaya. ¿Qué es lo que han hecho cuando han gobernado la izquierda en este país? Se van a Estados Unidos, a Claro. esconderse a Estados Unidos. Imagínense lo que nos hubiera esperado como país, teniendo gente que se va a entregar a Estados Unidos. Y ojo, qué bueno que tenemos una relación respetuosa y de amistad con los Estados Unidos. Por supuesto que debe de seguir, institucional, pero quien se va y se entrega en una condición de esta naturaleza, ¿qué nos esperaría con los recursos naturales, como el valiente pueblo de Irán ha defendido su territorio, como Cuba, que una y otra vez han defendido su postura, no invaden Cuba todavía, porque Cuba no tiene nada que ofrecerles en recursos naturales, no tiene petróleo, tendrían que ir a administrar la tremenda pobreza que ellos mismos ocasionaron. Entonces, tenemos que seguir defendiendo las posturas del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación a nivel federal, a nivel estatal y por supuesto también a nivel municipal. Y aquí hago un breve comentario respecto a lo que viene, que tiene que ver con todo ello. Las elecciones en la Ciudad de México son primordiales como mensaje político para el resto del país, incluso este mismo tema que está señalando, querido Vicente. Porque podemos ubicar algunas alcaldías que nunca ha ganado Morena, particularmente Benito Juárez. Desde el 97 que empezaron las elecciones en este territorio de lo que fue el Distrito Federal, que muchos que somos setenteros seguimos diciéndole Distrito Federal, sobre todo en el interior de la República, pero de esta gran Ciudad de México. Pero si vamos analizando cada una de las alcaldías donde se ha compartido con la oposición, el gobierno de las alcaldías, por ejemplo, Miguel Hidalgo. Bueno, para empezar, la diferencia entre los votos de Benito Juárez son 30,000 votos de diferencia si realmente se quisiera buscar obtener un triunfo por parte de Morena. Si hablamos de Coyoacán, si hablamos de Miguel Hidalgo, si hablamos de otras alcaldías que hoy gobierna Morena, pero que hay presencia sin duda de la oposición como Tlalpan, como Coyoacán, que llevan 2 periodos sin poder ganar en Morena, como la Cuauhtémoc, importantísima, que por supuesto también ha gobernado también la izquierda, pero que la oposición se resiste a soltar ese territorio, importantísima la Cuauhtémoc, donde un personaje que hoy gobierna ahí será el sereno TikTok y Facebook y lo que sea, pero trae la narrativa. Vamos a comprarle el boleto para enfrentarnos denostando, enfrentando una condición de frivolidad similar o buscando liderazgos inteligentes, académicos, con lógica, con presencia, que realmente logren convencer al voto duro de esas alcaldías, a la clase media, a la clase académica, a la clase profesionista que también vota y que en ciertas alcaldías incluso son los que tienen la definición en los triunfos. En estas alcaldías se gana con 5 o 10 mil votos de diferencia, pues son esos la diferencia. Existen los candidatos para acudir a una pelea de encuestas real, donde se dejen acompañar por los vendedores ambulantes, que son miles y muchos domiciliados en las alcaldías, con los comerciantes establecidos, con los transportistas, con los vecinos, en un ejercicio real, insisto, no un ejercicio de sectarismo, donde empiecen a ir haciendo una división de territorio solamente para grupos, para un grupo dentro de un propio partido, dentro de un propio sector, dentro de los gobiernos locales, me refiero a las alcaldías y el propio gobierno de la Ciudad de México, con las definiciones de los más cercanos a, pero los más lejanos a los electores. Los que tienen cercanía con los medios de comunicación, los que tienen empatía con los universitarios, los que tienen empatía con los empresarios que también votan y movilizan al electorado. Yo creo que todos estos factores, más allá que sin duda las encuestas serán las que definan esas candidaturas, se tienen que tomar en consideración incluso la frescura con la que se presenten
los nuevos candidatos a esas posiciones, particularmente me refiero a las alcaldías. ¿Por qué? Porque recordemos también que hay 18 capitales estatales gobernadas por la oposición a nivel nacional. 18 capitales estatales gobernadas por la oposición. El mensaje de quiénes serán los candidatos para las alcaldías en la Ciudad de México impacta a nivel nacional el efecto y la definición también del electorado nacional. Por supuesto que sí, es un mensaje político, es un mensaje de narrativa. Respecto a lo que me decías al principio de esta transmisión, es un mensaje de que la narrativa de este señor Riva Palacios respecto al tema de la presidenta en la mañanera ya no es atractivo. Claro que no, es súper atractivo ver la mañanera y muy atractivo escuchar a la presidenta defender ciertos temas. Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué dijo la presidenta de Riva Palacios? Pues que no era un periodista, que era un escritor de ciencia ficción. ¡Claro! Por supuesto que lo es. La presidenta sí lo dijo, Riva Palacios es un escritor de ciencia ficción, lo es y lo será, y así será conocido por el resto de sus días. Quedó marcado de por vida, trae un tatuaje imborrable. Riva Palacios, quien lo vea, quien lo escuche, repetirá hasta nuestros últimos días, querido Vicente, que Raimundo Riva Palacios es un escritor de ciencia ficción menos periodista. Eso quedó grabado en el imaginario y en la realidad del mexicano. Punto, se acabó. Esa es la importancia de la narrativa desde la mañanera. Raimundo Riva Palacios es un escritor de ciencia ficción, no periodista, y eso se quedó para siempre. Y así será. Esa es la importancia. Por eso vino este golpecito así de, como si aventara uno un granito de sal, así, que ni se oye, ni se siente, ni se nota. Eso es lo que hizo Raimundo Riva Palacios. Querer criticar la mañanera es de verdad de risa. Como bien dijiste, le ardió y bonito a Raimundo Riva Palacios, porque quedó marcado de por vida como el escritor de ciencia ficción que es. Y muchos más que los acompañan tienen más imaginación que Julio Verne, digo, con todo respeto para Julio Verne. Las 20,000 submarinos se quedan cortas, man. Unas historias que yo creo que esas reuniones que tienen ahí de cuarto de guerra han de utilizar psilocibina o veto a saber qué sustancias para empezar a alucinar y a ver si se le ocurre la peor mafufada y por no decir otra cosa y vamos a inventar esta nueva historia para las redes sociales y para las narrativas y ahí van. Y es la lucha por el poder, querido Vicente. Se vale, claro que se vale, porque nos divierte. ¿A quién no le gusta el humor? A todos nos encanta el humor, nos encanta carcajearnos y más carcajearnos de la oposición, mi querido Vicente. Mi querido maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro? Con todo gusto, mi querido Vicente, pues los espero que nos visiten en TikTok como maestro Ricardo Peralta, en la red X, Ricard-Peralta, y en el resto de redes de Facebook y de Instagram, con mi nombre completo, Ricardo Peralta Saucedo. Por ahí visítenos y sigan apoyando este periodismo valiente aquí en Sin Censura, con mi amigo, mi hermano Vicente Serrano, donde se dice la verdad y se dice fuerte además. Y aquí estamos siempre en combate, mi querido Vicente. Muchas gracias, como siempre, hermano. Claro que sí, Ricardo Peralta, además tu columna en el Heraldo de México, ¿no? En el Heraldo de México, en Excelsior, y el fin de semana en el Sol de México también, y en el Soberano, los martes también, para que nos apoyen con su lectura y a compartirlo siempre en combate, mi querido Vicente. Muchas gracias. Venga, te mando un abrazo, Ricardo, estamos al pendiente. Abrazote con cariño, querido Vicente. Gracias, Cuídate, gracias. Saludos. gracias. Fíjese que aquí